amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes, Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a la carta de 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 9, lo que en esta noche hemos titulado Modelos a seguir. Y bueno, hoy entendemos que es por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios que estamos una vez más aquí. Sean bienvenidos, hermanos. Me da mucho gusto para mí poder estar aquí con todos ustedes. Sean bienvenidos y bueno, pues vamos a comenzar. Antes que nada, como siempre, los invitamos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos semanalmente aquí en Nueva Generación para Cristo. Los esperamos todos los días, miércoles, viernes y domingos. Miércoles y viernes en un mismo horario, 9:30 de la noche, hora en base de la Ciudad de México, y domingos en un horario diferente, 9 en punto de la noche. Los esperamos entonces aquí, hermanos, todos los días miércoles y viernes a las 9:30 de la noche. Los días miércoles tenemos lo que es un estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios, ahorita en base a la carta de 2 de Tesalonicenses, mientras que los días viernes los esperamos a las 9:30 también para poder tocar temas diversos sugeridos por ustedes y abordados desde las Escrituras. Los domingos los esperamos para nuestra reunión de oración en la que nos juntamos a orar unos por otros, todos los domingos a las 9 en punto de la noche. Dicho eso, vamos a comenzar ahora sí, hermanos, con el tema de esta noche que hemos titulado Modelos a seguir. Pero eso no quiere decir que sean simplemente las palabras de un hombre, en este caso de Pablo, sino que tenemos que entender que es la palabra de Dios, la Escritura misma, entendiendo y confesando la inspiración plenaria y verbal de las mismas, sabiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto la Biblia es perfecta de principio a fin. Es la palabra profética más segura. Reconocemos hoy que la Biblia es perfecta de principio a fin. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es infalible, es inerrante, es fiel, es verdadera, es fidedigna y cristocéntrica, centrada en el Señor Jesucristo. Pero también reconocemos que las Escrituras son suficientes y tienen autoridad, porque son vivas y eficaces. Entendiendo eso, vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, unas recomendaciones generales antes de empezar nuestra transmisión en vivo. Pues ya saben, ve por tu Biblia, invita a tu familia a ver esta transmisión junto contigo para que hoy podamos disfrutar juntos en casa este momento, en esta noche, y estudiar juntos la palabra de Dios. Y ayúdanos, por favor, a compartir esta transmisión en tus plataformas digitales para alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Dicho eso, vamos a abrir la Escritura en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para decirnos en esta maravillosa carta que ya estamos cerca, demasiado cerca de terminar. Muy bien, dice Pablo: no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Y para poder entender esto, como en el video de hace 15 días, si no has visto el video de hace 8 días, en el que hablamos acerca de la diligencia del cristiano, te invitamos a que puedas verlo. Vamos a tener que ver ahorita, para poder entender este versículo 9, dos contextos muy importantes. Primero, el contexto histórico o social que estaba atravesando la iglesia en Tesalónica. Había falsos maestros que se habían introducido en la iglesia y que proclamaban que literalmente ellos estaban viviendo los tiempos finales y que en cuestión de una brevedad, pero me refiero a una brevedad instantánea, Cristo iba a volver. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los tesalonicenses? Dicen, Cristo va a volver, y entonces empezaron a abandonar sus trabajos y sus responsabilidades. Básicamente era como si dijeran, si Cristo ya va a volver, ¿para qué me pongo a trabajar? Si Cristo ya va a regresar, ¿para qué voy al campo? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? ¿No? Entonces empezaron a abandonar sus responsabilidades, pues vamos a llamarle laborales, profesionales, sus oficios, con el pretexto de que Cristo iba a volver. Entonces Pablo reprende a la iglesia por esto, desde la primera carta, y ahorita en la segunda carta lo vuelve a reafirmar a partir del versículo 7 que estudiamos la semana pasada junto con el 8. Pero el otro contexto que necesitamos ver son justamente los versículos anteriores. Entendiendo el contexto social e histórico que estaba atravesando la iglesia en Tesalónica, vamos a ver lo que dicen los versículos anteriores, del 6 en adelante. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Entonces lo que Pablo está haciendo es decir desde el versículo 6 que la iglesia debía apartarse de los hermanos que anduvieran de una forma desordenada.
que anduvieran de una forma desordenada, y no solo esto, sino que además con una forma errada, doctrinalmente hablando, a la doctrina de la palabra de Dios que había recibido la iglesia en Tesalónica. Ese es el primer punto que nos da el versículo 6, que se apartaran de hermanos que andaban de una forma desordenada, que vivían de una forma desordenada y que también tenían una doctrina distinta a la de la palabra de Dios, a la enseñanza apostólica y de Jesucristo. Y nos da posteriormente Pablo un ejemplo de estos hermanos que andan desordenadamente y menciona a aquellos que dice que dejan de trabajar. Dice en el versículo 7, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, y aquí Pablo ya lo menciona. El tema en el cual hoy nos vamos a centrar más, Pablo ya lo está mencionando desde aquí, desde el versículo 7. Ustedes saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Y después dice, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Y Pablo expone cómo trabajaba él para su propio sustento. Y lo vemos en Hechos, ¿no? Cuando Pablo está haciendo tiendas, está llevando a cabo su oficio para poder tener algún ingreso, a lo mejor para su comida, para su viaje. No lo sabemos. Y Pablo dice, hermanos, nosotros no comimos pan de balde de ninguno de ustedes, en vano. Trabajamos con fatiga y cansancio, día y noche, para no serles gravosos a ustedes. Y Pablo añade algo muy importante que hoy debemos notar en el versículo 9, que dice, no porque no tengamos derecho a ello. Si quieres comprender más sobre este tema, te recomiendo que leas detalladamente 1 Corintios capítulo 9. Un ministro, como lo era Pablo, un pastor, es digno. Y además es su derecho que la iglesia vea por sus necesidades. Tristemente hoy en día se ha abusado mucho de esto y muchas veces a las personas se les exige dinero, se vende el evangelio, se abusa del dinero y hay como un lucro a través del evangelio. Y eso es nauseabundo, es asqueroso y abominable delante de Dios. Pero también es bíblico que todos los ministros y misioneros vivan y reciban apoyo económico y material de la iglesia. Lee 1 Corintios capítulo 9, Pablo dice, hermanos, yo tengo este derecho como apóstol, porque soy apóstol, yo gozo de este derecho. Si nosotros sembramos lo espiritual, ¿acaso no es lo justo que seguimos de ustedes lo material? ¿Acaso si sembramos lo espiritual es mucha cosa cegar de ustedes lo material? ¿No pondrás bozal al buey que trilla? Por tanto, todo aquel que predique el evangelio, que viva también el evangelio. Y Pablo expone cómo es derecho de un ministro el recibir apoyo de la iglesia. Y aquí es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, nosotros nunca comimos de su pan en balde, no porque no tengamos derecho a eso, sino porque no queríamos serle gravosos. Y es lo que Pablo expone en 1 Corintios 9. Expone que él tenía el derecho de poder demandar de la iglesia un sustento y un apoyo económico para su vida, para su ministerio, pero que no lo hacía. No porque no le fuera lícito, claro que le era lícito, al contrario, era su derecho como ministro el poder recibir ese beneficio de parte de la iglesia. Pero Pablo no lo recibía, se rehusaba a recibirlo, no porque no fuera su derecho o porque fuera algo ilícito, sino porque él no quería ser gravoso a la iglesia. Y aquí es lo que nos está diciendo, hermanos, nosotros no comimos el pan de ninguno de ustedes en balde, no porque no tengamos derecho a comer su pan, hermanos, sino porque no queríamos serles gravosos, dice en el versículo 9, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos, y aquí ese es el punto, para ofrecernos como ejemplos, como modelos a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Qué importante es esto, hermanos. Pablo decía, hermanos, nosotros andamos de esta forma diligente, de una forma no indisciplinada entre ustedes, para que siguieran nuestro ejemplo, para presentarnos a nosotros mismos en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestro diario vivir, en nuestras palabras y en nuestros hechos como modelos para que ustedes sigan ese ejemplo. Hermanos, eso es lo que tú y yo debemos de ser para todos los hermanos siempre. Es lo que Pablo le exhortaba a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Debemos ser ejemplo a los creyentes. Debemos ser aquí como Pablo, modelos que la gente pueda seguir nuestro ejemplo. Y no se trata de figurar. Y no se trata de protagonismo, porque nuestra luz y nuestro ejemplo que podamos dar ni siquiera es nuestro, sino que le pertenece a Dios. No se trata de que nosotros brillemos, se trata de que Dios brille a través de nosotros. Pero, hermanos, no se trata de que, sigan mi ejemplo, quiero ser un modelo a seguir, sí, quiero ser influencer, quiero ser esto, quiero ser lo otro, quiero impactar para que la gente me imite. No se trata de eso.
Se trata de que nuestras vidas y nuestras palabras puedan estar en total congruencia, de forma y manera que las demás personas puedan seguir nuestro ejemplo en este caminar cristiano. Querido hermano, debe de haber congruencia en nuestras vidas y este es un punto muy importante que entra aquí en que cómo debemos ser ejemplo y cómo debemos de ser modelos a seguir para los otros. Debe haber congruencia en nuestras vidas. Imagínate que yo me la paso predicándote con mis palabras, hermano esto, hermano aquello, debes de hacer esto, no debes de hacer esto, etcétera, etcétera. Y yo te digo todo eso con palabras, pero en mi vida diaria, en la semana, vivo de una manera diferente. Yo te digo, hermano, está mal la inmoralidad sexual, hermano, están mal las drogas, hermano, es malo el alcoholizarse, hermano, es malo esto, Dios demanda santidad en nuestras vidas, pero yo en la semana me voy de fiesta, me voy al antro, me voy con las mujeres, me voy a beber, me voy a drogar. ¿Verdad que no habría ninguna congruencia? ¿Qué autoridad podría tener mi vida delante de ustedes si con mis palabras digo algo y con mis acciones y con mi vida y ejemplo digo otra cosa? Del mismo modo allá afuera, ¿no? Yo no puedo andar divulgando con mi boca, soy creyente, amo a Dios, soy siervo de Cristo, soy seguidor de Cristo, Jesús es mi Señor y Salvador, pero con mis hechos negar eso. Pero ahora vámonos al polo opuesto. Yo no puedo ser creyente, hermanos, y simplemente dar un buen ejemplo, un ejemplo ejemplar, vamos a llamarlo de esta forma redundante, vivir una vida ejemplar, pero sin palabras. Es decir, tener un ejemplo impecable. Soy el conocido en la escuela, en el trabajo, en el vecindario como el mejor, como una buena persona, como alguien muy honrado, como alguien sumamente honesto, como alguien leal, como alguien fiel, como alguien veraz. Pero ¿cómo van a conocer de Cristo si no les expreso eso con mis palabras? Sí, doy mucho ejemplo con mi vida y con mis acciones, pero con mis palabras no doy nada de ejemplo. Debe de haber congruencia en estas cosas, queridos. Que nuestras vidas puedan ser ejemplo a los demás en palabras, con acciones. Que nuestras palabras reafirmen nuestras acciones y nuestras acciones respalden a nuestras palabras. Que podamos presentar nuestras vidas como ejemplo, hermanos, como ejemplo a los demás creyentes. Es lo que Pablo está diciendo acá desde el versículo 7. Hermanos, nos presentamos para que pudieran seguir nuestro ejemplo. Versículo 9. Hermanos, nos presentamos como modelos para que sigan nuestro ejemplo. Hermanos, que nuestras vidas puedan ser modelos a seguir. Que puedan ser vidas, que puedan ser ejemplo a otros hermanos. De manera que cuando otros hermanos vean nuestras vidas se animen, se confronten, se redargullan, se consuelen y quieran seguir adelante y quieran seguir nuestro ejemplo y quieran seguir ese caminar en Cristo. Como Pablo exhorta a la iglesia en Hebreos, ¿no? En Hebreos capítulo 5 dice, hermanos, debiendo ser ya maestros, sois niños, ¿no, hermanos? Que podamos ser maestros. Que aquellos creyentes que apenas están comenzando la carrera, que aquellos creyentes que son inmaduros, puedan ver nuestras vidas y puedan verlas como un ejemplo a seguir, como un modelo a seguir. Que podamos impactar a otros con nuestras palabras, que podamos impactar a otros con nuestro ejemplo y con nuestras vidas, con nuestras acciones, para que puedan seguir ese ejemplo. No se trata, una vez más, de que nosotros seamos protagonistas y de que síganme a mí, véanme a mí, copienme a mí, imítenme a mí. No se trata de eso, pero se trata de que nuestras vidas puedan reflejar a Cristo en nuestras palabras y en nuestras acciones y que como nosotros imitamos a Cristo, así la gente pueda imitarnos a nosotros y a su vez imitar a Cristo. Es lo que Pablo decía. Hermanos, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo no estaba enseñando de que, ay, hermanos, cópienme, imítenme, quieran ser como yo, sean mis fans. No, Pablo está diciendo, hermanos, así como yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí, para que también imiten a Cristo. Hermanos, que podamos ser de esas vidas, que puedan ser ejemplo. Y déjame decirte algo, que quiero que pueda impactar tu vida en esta noche para cerrar con este mensaje. Tú vas a ser ejemplo. Hagas lo que hagas, siempre vas a ser ejemplo. Hagas cosas buenas o hagas cosas malas, siempre vas a ser ejemplo. Ames a Dios o deshonres a Dios, vas a ser ejemplo para los demás. Vas a ser un buen ejemplo para los demás. Y a lo mejor te suena extraño o te suena confuso, pero es una realidad. Todos en esta vida, sin excepción alguna, vamos a ser ejemplos para los demás. ¿De qué forma? Tú siempre vas a dejar un ejemplo, pero puedes dejar dos tipos de ejemplo. Y hay dos caminos a seguir. Puedes dejar un mal ejemplo o puedes dejar un buen ejemplo. Puedes ser de esas personas que la gente mira y dice, mira hijo, eso no lo debes de hacer, lo que
lo que hace esa persona no lo debes realizar, no debes de seguir ese ejemplo, eso no se hace, así como esa persona hizo eso, así no se debe de hacer. Vas a ser ejemplo de lo que no se debe de hacer, pero vas a ser ejemplo. O dos, vas a ser un buen ejemplo, un ejemplo a seguir de lo que sí se debe hacer. ¿Ves a ese hermano, hijo? Así es como se hacen las cosas, así es como se deben de hacer, así es como se conduce un creyente. Vas a ser buen ejemplo. En algún momento escuché precisamente una aplicación de este punto, de una forma similar, con el pastor Paul Washer con respecto a la vida de pureza, ¿no? En un sentido de pureza sexual en un joven, ¿no? Tenemos muchos ejemplos para los jóvenes de hombres y mujeres que fracasaron en la inmoralidad sexual en sus vidas. Hicieron esto, hicieron aquello, consumieron esto, aquello, lo otro. Tenemos muchos ejemplos de jóvenes lado oscuro, lleno de y fracasos, de cosas que no se debían de hacer. Y tenemos muchos de esos ejemplos. De ejemplos de amados hermanos a quienes amamos, a quienes respetamos, pero que en su vida pasada llevaron vidas inmorales, y tenemos ejemplo de lo que no debemos de hacer. No debemos de hacer esto, no debemos de consumir esto, no debemos de ir a estos lugares, no debemos de ver esto, etcétera, etcétera. Pero tenemos muy pocos ejemplos, hermanos, de lo que sí se debe de hacer. De que, así es como alguien se guarda, así es como alguien se protege, así es como alguien anda en santidad, así es como alguien se conserva puro. Tenemos muy pocos ejemplos de esos. Procuremos ser, hermanos, buenos ejemplos a seguir. Vas a ser siempre ejemplo de lo que se debe de hacer o de lo que no se debe de hacer, pero vas a ser ejemplo. Mejor aún, hermanos, procuremos ser buenos ejemplos a seguir. Que Dios los bendiga mucho. Eso ha sido todo por esta noche. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Gracias por acompañarnos. Ha sido un deleite de verdad estar aquí con ustedes en esta magnífica noche de miércoles que el Señor nos ha permitido tener. Les pido que me ayuden en sus oraciones, hermanos. Esta semana está súper pesada en la escuela. De hecho, para hoy nos dejaron en total 5 tareas, hermanos, de las cuales ya terminé 3, solo me hacen falta 2, pero se tienen que entregar antes de la medianoche. Entonces me quedan, hermanos, aproximadamente muy poquito más de 2 horas. Por favor, les pido que me ayuden en sus oraciones para acabar ahorita rápido, y que, bueno, Dios nos bendiga en todo, hermanos. Estoy unido a ustedes. Recuerden siempre acompañarnos en nuestras transmisiones en vivo, hermanos, y compartirlas en sus redes sociales. Gracias por estar aquí, hermanos. Los esperamos todos los miércoles y viernes a las 9:30 de la noche y los domingos a las 9 en punto de la noche. Los esperamos en nuestra próxima transmisión, que es este viernes, hermanos, a las 9:30 de la noche, con un nuevo tema especial que ustedes nos han solicitado. Y también en YouTube los esperamos los lunes y jueves a las 8:30 de la noche en nuestro canal de YouTube Nueva Generación. Del mismo modo, hermanos, pues tenemos canal y página, canal y grupo de WhatsApp. Si te interesa unirte, contáctame y con gusto te agregaremos. Pues eso es todo, hermanos. Buenas noches a todos. Vamos a saludarles por aquí. Esaú, saludos. Giselle, Genaro Mayo Vital, Nena Martínez, mi hermana Tere, Hugo Durán, Samaria, Sori Bermúdez. Creo que es todo. Que el Señor os bendiga muchísimo, hermanos. Son todos los que veo por aquí. Nuestra hermana María Guadalupe, Bravo también, mi hermana Susana por ahí, Lorena Cáceres. Que el Señor les bendiga muchísimo. Les mandamos un fuerte abrazo en Cristo Jesús a todos. Gracias por acompañarnos, y como siempre terminamos al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.